Hola, hola, hola futuro, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Lady, están en Lady Pro. Bien, este es un video, parte de mi vida, que se le dice mi vlog. O sea, les voy a contar un poco de mi vida. Este video, la verdad, yo les voy a decir la verdad. Estuve varias noches y varios días pensando si lo hacía o no lo hacía. Porque es algo que pues quizás si lo dices pues después vas a quedar como un poco marcada con respecto de quién eres o cómo eres o sí, o tu estado mental. Entonces me tuvo varias noches pensándolo y pues me decidí, me decidí a que tenía que contarles, necesito ser franca con ustedes. Y si yo empecé esto del blog y no les cuento esta parte de mi vida, estaría como engañándolos y no les estaría diciendo quién soy en realidad, quién soy, de dónde vengo. Y esto me ha marcado a mí desde pequeña. Pero hace como unos 15 años atrás ha sido un poco más pronunciado, más recurrente. Pues no sé ni por dónde empezar. Bueno, quizás esto le esté pasando a muchas personas, no lo sé. Quizás no, quizás sí. Pero era necesario que lo diga ahora. ¿Por qué ahora? No lo sé. No lo sé. Lo único que sé es que tengo la necesidad de contarlo. Tengo la necesidad de preguntarles a todos ustedes, a todo aquel que me vea, preguntarles si quizás también han pasado por lo mismo o si quizás recién ahora están empezando a tener estas cosas que les voy a contar. ¿Y por qué les pregunto esto a ustedes? Porque necesito saber si por ahí en el mundo hay más personas que estén pasando lo mismo y por ahí nos podemos contactar y nos podemos apoyar mutuamente y quizás entre todos ustedes haya algún guía que esté esperando que lo llamemos. Esta es la verdad. Me siento muy necesitada de quizás personas como yo, muy necesitada de personas que estén mucho más avanzadas en este tema y que sepan realmente por dónde es que tiene uno que seguir. En realidad, todos nosotros somos guías de nosotros mismos, pero siempre necesitamos un empujoncito. Así que echando más cháchara, voy con el cuento. A ver, yo les cuento que desde pequeña he tenido eh, ciertas, pues han aparecido en mi vida ciertas presencias. He visto espíritus desde pequeña, ¿no? He sentido energías. Esto te digo que no sé ustedes si recordarán parte de su infancia, pero hay una parte muy importante de mi infancia que yo no la recuerdo. Por más que la gente me diga, mi papá, mi mamá me comenten, yo no la recuerdo. Yo solo recuerdo a partir aproximadamente de los 7 años en adelante. De ahí para abajo yo no recuerdo. No sé. No sé si tuve algún trauma, no sé qué pasó. Lo único que yo sé es que a partir de los 7 años para abajo no recuerdo, no sé qué pasó, no sé si fue que me dio un golpe en la cabeza y quedé amnésica, no sé. Bueno, pero a partir de esta edad yo ya empecé con presencias, sentir presencias, sentir espíritus, a sentir quizás cuando alguien se moría, algún familiar o algo, a empezar ya a sentirlo, ver sus sombras paradas frente a mí y esas cosas. Sin embargo, yo como estaba tan chica, pues me impactaba bastante, pero no me daba miedo. No me daba miedo. Simplemente era como extraño. ¿Por qué si se acaba de morir?
¿por qué estoy viendo esto? Era extraño. Entonces yo lo tomaba como que vino a despedirse, una cosa así. Pero pasaba. Y en las noches para dormir, eso sí siempre fue un problema conmigo. A mí me tenían que dejar la luz prendida del patio para poder dormir porque no era capaz de dormir. Como que siempre sentía que algo pasaba en la noche. Y no era capaz y no era capaz. Bueno, y cuando podía dormir siempre era el mismo sueño. Todas las noches que podía dormir bien y quedarme profunda, siempre era el mismo sueño, que era como estar en la nada, como estar en un remolino de la nada, por ahí flotando, ¿me entendés? Y siempre era lo mismo, no tenía sueños tan vívidos como los de los niños que son, ay, que me soñé en una casita, que en esto. No, siempre se me repetía ese sueño, ese sueño, ese sueño. Y bueno, ya me tenía podrida, porque imagínense, el mismo sueño durante muchos años era raro. Bueno, después pasó el tiempo y empecé como a sentir cada vez más. Hubo un momento de mi vida que pues mi mamá tuvo cáncer y tuvimos que irnos a vivir a la casa de una tía, ¿sí? Y esta casa de esta tía, pues, imagínense, si yo tenía estas cosas de que presentía, sentía, veía, en esta casa era casa de locos, era casa de locos porque sentía todo el tiempo. Yo subía las escaleras y sabía que alguien estaba detrás mío subiendo conmigo las escaleras. Estaba en la sala de televisión y veía pasar algo. Todo el tiempo. Iba para el baño y había un balcón y por el balcón de repente yo pasaba y la mecedora se movía. Bueno, imagínense, eso era cosa de locos. Y ahí fue cuando empecé a presenciar mi primer sensación ya fea. Ya era una sensación ya fea porque sentía que algo muy fuerte estaba en esa casa. Y ese algo muy fuerte, yo sentía su olor. Su olor era literal, mortecino. Para los que no saben qué es mortecino en sus países, es como cuando botas un cuerpo de un animal y se pudre y pasas por ahí y olés. Bueno, así, literal. Entonces ahí yo ya dije, no, esto está muy raro, pero nadie me decía nada en la casa. Nadie decía nada. Y yo tampoco me atreví a preguntar porque yo dije, no, aquí me encierran en el manicomio y ahí sí que, ¿cuándo salgo? Entonces yo dejé pasar las cosas. Sin embargo, tenía mis precauciones. Trataba de no ir a lugares oscuros, trataba de estar con más gente, pero a veces me era imposible porque yo llegaba del colegio y la casa es inmensa, es una casa inmensa de las antiguas, es inmensa. Entonces era imposible que quizás alguien estaba abajo y yo arriba, ¿me entendés? Incluso si uno pegaba un grito abajo no escuchaba. Entonces era complicado y a veces llegaba a la casa y la casa estaba sola. Yo era solita en la casa, entonces era bastante complicado. Perdón. Yo sabía que había una presencia mala, pero también sabía que había otra presencia que no era mala. Sabía que había una presencia que me protegía, perdón. Y esta presencia que me protegía, yo tenía que ir abajo a lavar mis medias, viste, para el colegio, hay que lavar las medias todos los días. Iba abajo a lavar las medias y si me pasaba de cierta hora de la noche, inmediatamente yo veía que pasaba algo y me apagaba la luz. Ese algo que pasaba me apagaba la luz y yo no entendía por qué. Al comienzo, pues yo sí dije, pero ¿qué carajos? ¿Qué es esto? Por Dios. Al comienzo era así. Pero ya después que te lo hacen todo el tiempo, no me lo van a creer, pero es decir que yo ya después peleaba con este ente o este espíritu, yo ya peleaba y decía, pero déjenme por lo menos terminar de lavar las medias y después sí me voy a dormir. Así peleaba yo con esta presencia. Y volvían y me prendía la luz.
como quien dice, bueno, termine de lavar las medias y se me va a dormir. Una cosa así. Entonces yo terminaba de lavar las medias ya después y me iba a dormir. Me acostumbré tanto a esta presencia que no le tenía miedo y aprendí a sentir ciertas cosas. Aprendí y me di cuenta que esta presencia era la que subía conmigo las escaleras hasta mi pieza. Es como que me estuviese protegiendo. Yo, sin embargo, sí, no se los voy a negar. Yo subía las escaleras así, pegada a la pared. Pegada a la pared porque me daba pues un poquito de cosa de que no saber qué era todo esto. Bueno, así pasó. Después de un tiempo, escucho la conversación de que a mi prima la perseguía un espíritu maligno. Pues eso decían, ¿no? Y yo digo, ¿what? ¿Será el mismo que yo siento? Pero no le di importancia. Después empecé yo a preguntar un poco más y ya empezaron a contar este dichoso espíritu maligno, que era lo que hacía. Que se le acostaba al lado, que, bueno, todas esas cosas que dicen, que se acostaba al lado, que lo sentían, que se sentaba al lado de la cama, que la asfixiaba, que esto y que lo otro. Pero a mí todo esto, te lo juro, todo esto me parecía tan de película, al igual que lo que yo estaba experimentando, me parecía tan de película que para mí era como que yo no creo todo esto y tampoco puedo creer en los espíritus, tampoco puedo creer nada de esto porque esto es ilógico, es irracional. No, esto es de película. Bueno, sin embargo, yo sí empecé a notar que mi prima cada vez estaba como más como deprimida, como más se notaba mal, empezó a adelgazar, todo esto. Entonces, pues yo ahí empecé como a pensar, bueno, si es que en realidad no pasa nada, ¿por qué está pasando? ¿Y por qué la tiene a ella así? Bueno, así pasó y mi papá un día se despertó como loco gritando. Dormíamos todos en la misma pieza porque como mamá tuvo cáncer, tuvimos que ir todos de la casa, nos tuvimos que ir todos ahí como para que fuera más fácil cuidarla y estar todos juntos. Y dormíamos todos en la misma habitación y él empezó a los gritos y decía que lo estaban ahogando, y bueno, etcétera. Fue un susto bastante grande, pero bueno, yo traté de, como siempre, yo trato de vivir un poco la vida a las risas y todas esas cosas. Trato pues de alejarme un poco de lo que es, de la tragedia y todo esto. Pero resulta que ya mi mamá pues estaba un poquito mejor, entonces decidimos volvernos a la casa donde nosotros vivíamos. Nos mudamos a nuestra casa y en esa época yo tenía un noviecito. Y bueno, que el noviecito, que no sé qué más. Y un día yo estaba con este noviecito en la sala. No teníamos muebles, me acuerdo que no teníamos muebles. Estábamos viendo televisión. Y yo fui por un vaso de agua. Yo nunca tomo agua fría, así que por el hielo tampoco pudo haber sido. Yo siempre tomo agua al clima. Agarré mi vasito de agua, lo puse ahí al lado mío y estábamos ahí con este noviecito. Y resulta que pasado un rato, no recuerdo cuántos minutos son porque ya hace historia patria, se explota este vaso. ¿Cómo se explota? Por ejemplo, este es el vaso. Todo esto se volvió boronas, todo esto. Y solo quedó el culito, el trasero del vaso. Esto fue lo único que quedó en el piso. Y todo esto explotó. Y quedó vuelto pedacitos muy chiquititos. Y inmediatamente empieza este olor desagradable a mortecino. Y pues yo inmediatamente, te lo juro, se me pusieron los pelos de gallina. Y yo supe qué era. Qué era porque sentí su olor y el vaso se explotó. Yo me acuerdo que este noviecito salió rajando. O sea, que él algo sintió porque salió corriendo. O sea, de que estaba la presencia. Bueno, sin embargo, lo traté de tomar con calma y hice como que, bueno, no sé, qué sé yo, el piso estaba frío y lo explotó. O sea, traté de darme explicaciones lógicas como para no creer en esto. Pero después, a medida que iba pasando el tiempo,
iba sintiendo cada vez más este olor. Un día iba yo por la calle y había este perro que es un perro parecido al chau chau, pero negro. Había un perro negro pasando todo feliz. Por la mitad de la calle iba el perro y yo iba por acá, pero por el andén. Cuando de repente el perro me mira y en ese instante pasa una moto y atropelló a este perro. No saben qué horrible situación. Atropelló a este perro. Yo no conocía al perro, nada. Y este perro no paraba y no paraba de mirarme todo el tiempo. Me miraba y me miraba y me miraba y me miraba y la gente empezó a amontonarse. Yo me acerqué porque fue como que yo adoro los animales y entonces fue como, no puedo creer, no lo puedo creer que vi como una moto le pasaba a un perrito. Y me acerqué a este perrito, o sea, a varios metros de distancia, y el perro no paraba y no me quitaba los ojos de encima y entonces me hacía sentir como peor. Y sentí este olor, y sentí este olor de nuevo, el olor a mortecino, horrible, sentí. Yo no podía creer, yo no entendía la situación y no tuve más remedio que irme de ahí porque el perro no paraba de mirarme, te lo juro, no paraba de mirarme. Y yo no entendía la situación. Yo sé que antes de yo irme llegó un veterinario y pues le aplicaron la inyección esta para que no sufra más porque el perro estaba atravesado por la mitad, no había forma de salvarlo. Yo me retiré de ahí porque fue una situación demasiado complicada, demasiado extraña y no entendía por qué. Y bueno, ahí empezó a pasar más cosas. Yo también tengo un perro, bueno, en esa época tenía un perro que era el de toda mi vida. Y este perro empezó a aullar todas las noches, empezó a aullar en el patio, cosa desgarradora. Y tú ibas al patio a ver al perro y el perro estaba así, echado así, aullando, cosa impresionante. Empezaron a pasar cada vez cosas así muy extrañas. Entonces yo decía, no, entonces si realmente algo está pasando, algo extraño está pasando en esta casa. Sin embargo, dije, bueno, voy a tratar de controlarme. A mí me gustaba mucho ver las maratones de chistes o de humor en la tele, pero esta empezaba más o menos como a las 12 de la noche en esa época. Y yo me quedaba pues para verla, siempre lo hice. Pero dejé de hacerlo, ¿por qué? Porque resulta que una noche yo estaba viendo esta maratón abajo en el primer piso y de repente estaba viendo y vi una sombra oscura salir como en un muro que había detrás de la puerta, así como en un muro, y esta sombra se asoma y yo miro con el rabo del ojo y digo, me lo estoy imaginando, esto no es, me lo estoy imaginando, me lo estoy imaginando. Om Namah Shivaya, esto no puede ser, no, 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 no. Y volví y se asomaba. Y yo dije, nah, esto no puede ser. Decido enfrentar la mirada. Estaba yo viendo la televisión y decido voltear a mirar. Cuando volteé a mirar, fue más grande mi cagazo que todo lo demás. Cuando yo volteé a mirar, era una sombra oscura, súper alta, y se notaba como que tenía la sombra de un sombrero. Y te lo juro que era de película, era como si tuviese una capa. Y solo veía oscuro, oscuro todo. Y lo único que brillaban eran sus ojos de color rojo. Yo dije, no, esto es sacado de la historieta, no sé, de la historieta de Batman, de la película, de qué sé yo, de no sé. Yo decía, esto no es, esta es mi imaginación. Esto es mi imaginación y esta persona se para así enfrente mío. Te estoy hablando como de 4 metros de distancia. Se pone esta presencia. Yo quedé congelada, congelada. Pero en ese momento yo me acuerdo que empecé a, a decir para mis adentros, que esto es muy importante y apréndanlo. En nombre de Dios, ¿qué es lo que quiere? De lo contrario,
váyase, está invadiendo mi espacio. Yo solo quiero las cosas de Dios. Así pasó, lo dije, y este espíritu o lo que sea no se desapareció. Me miró y se fue como alejando. Listo, pasó. Yo no me iba a quedar ahí, yo salí corriendo como si nada. Sin embargo, yo no conté nada de esto, porque obviamente siempre he tenido miedo de que me metan a un manicomio, ¿eh? Tan loca no estoy, sé que estoy medio que me faltan unos jugadores, pero tampoco tanto. Así que eso pasó. Después ya le tuve miedo a estas maratones, ya no dije no me quedo más nunca. A las 6 de la tarde ya subía con mis papás a la habitación, ellos en la suya, yo en la mía con la puerta abierta. Me daba terror cerrar la puerta. Bueno, empecé, en esa época yo estudiaba en un colegio adventista. Así que pedí ayuda pues al pastor de la iglesia adventista que hay en el colegio. Yo estudiaba en un colegio en Bucaramanga. Así que pues siempre he estado como rodeado de ese tema de Dios y todo esto. Entonces hablé con él y pues él me dio unos versículos de la Biblia, que los leyera, que antes de acostarme a dormir y que si era pues una cosa mala no me iba a permitir pues ver la Biblia. Entonces así empecé todas las noches tratando de leer la Biblia. Y la leía y tal. Y una noche yo entré a la habitación a leer la Biblia. La ventana de mi pieza estaba cerrada. No hay forma de que las demás ventanas estaban cerradas porque mi mamá es súper minuciosa en cerrar las ventanas. Todo estaba cerrado. En Bucaramanga no corre viento, no corre brisa, sino en el centro, por allá. No corre viento, no corre brisa. Y empezaron a pasarse las hojas de la Biblia. Yo en ese momento dije, algo hay porque algo me está molestando y está en mí si se lo permito o no. Esa noche igual leí el versículo de la Biblia, igual lo hice. Me acosté a dormir, pero ya a partir de esa noche ya no me dejaban dormir. Empezó a pasarme lo mismo que le hacían a mi prima. No me dejaban dormir, me zarandeaban la cama así, súper fuerte, como cuando tiembla, así, y no me dejaban dormir. Y yo sentía que alguien se sentaba al lado mío y todo esto. Empecé a traumarme un poco, así como de, uy, no, esto es una locura, no me puede estar pasando a mí. Entonces, si era cierto lo que le estaba pasando a mi prima. Y yo decía, no, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces le seguía contando al pastor y este pastor me decía, no, si tienes que seguir, no te puedes dejar, no te puedes dejar. Y la verdad que no sé de dónde, porque quizás otra persona se hubiese achicopalado mucho más. Porque un día me desperté y tenía todo el abdomen acá, todo aruñado. Lo tenía así, súper aruñado. Como que hubiesen hecho así en mi panza. Rácate. Pero no eran uñas, lo extraño era que no eran uñas como de humano. Cuando tú aruñas, más o menos dejas como un rastro de medio centímetro de grueso del aruñetazo. Eran uñas como si me hubiese aruñado un gato. Una onda así como un animal que tiene uñas súper finitas, así, súper finitas. Yo obviamente le conté al pastor, le mostré mis marcas. Y bueno, esto no lo saben mis papás. Así que por eso pues también tenía un poco de cosa contar todo esto. Esto no lo saben ellos. Así que si ven mi video recién se van a estar enterando. Pero ya a este punto de mi vida yo ya creo que pues ellos no tienen miedo de eso, porque ya pasó. Bueno, y me agarró mucha desesperación, como mucha depresión. Y sentía ganas de, ya sabes, de irme a tirar un puente. Pero como yo le había comentado a este pastor, pues él siempre estuvo muy pendiente de mí. Y yo un momento dije, no, ¿por qué me voy a rendir? Yo debo tener, si existe seres malos, ¿por qué no va a existir seres buenos?
Si existe un Dios, como todas las religiones lo dicen, ¿por qué no voy a aferrarme a Él? Porque si existen estos espíritus malignos que nos hacen la psicológica, ¿por qué no voy a hacer yo que entre Dios en mí y me salve de todo esto? Así que dije, no, yo no me voy a rendir. Perdóname, espíritu maligno, podrás oler a feo, podrás aruñarme, podrás no dejarme dormir, podrás hacer muchas cosas que se te den la gana conmigo, pero yo no te permito entrar más aquí ni aquí. Y entonces empecé a luchar contra este espíritu. Pero era una lucha más, es una lucha mental lo que haces. Empecé a encararlo. En nombre de Dios, aléjate de mí. No te quiero, te me vas ya, ya. No te lo permito. Y no voy a vibrar contigo con tu energía. Aléjate, aléjate ya. Te lo ordeno. Te me vas ya. En nombre de Dios y el Espíritu Santo, te me vas ya. Y empecé a repudiar, repudiar y repudiar y repudiar y repudiar. Y en esa época me salió mucho el instinto de Los Ángeles. Y empecé con la onda de Los Ángeles. Y llegó a mi vida una tía una tía política, la esposa de mi tío, que no sé de dónde me dijo, lee este libro, y era de Los Ángeles. Y entonces yo decía, ¿qué más mensaje que esto? Estoy con el cuento de que mi ángel, guardián, de que Los Ángeles, y me regalan un libro, pues me lo prestan, pero en realidad es regalado porque todavía lo tengo. Bueno, me prestan este libro y es acerca de Los Ángeles, cómo comunicarse con ellos, cómo tratar de entenderlos. Perdón. Empiezo con el tema de Los Ángeles y ya no tenía miedo, ya no tenía miedo. Y seguía con más fuerzas enfrentando esto, con más fuerzas. Porque yo decía, este ser está muerto o lo que sea este espíritu. Y yo estoy viva, yo tengo carne, yo tengo espíritu, yo soy una sola. Y yo mando en mi vida y no lo voy a permitir que me entre, que entre en mí, que se posesione de lo único que me ha dado Dios. No. Y empezaron a desaparecer todos estos casos y no volvió más. Pero resulta que como conmigo no pudo, entonces empezó a tratar con mi papá. Lo empezó a... Yo me acuerdo que un día yo me fui para la casa de este noviecito y cuando volví, la puerta de mi casa estaba abierta. Jamás en mi casa se dejó la puerta abierta, así estuviesen viendo televisión, así estuviesen cenando, lo que sea. Jamás, siempre puerta cerrada. Y yo dije, ¿qué pasó? Cuando yo entro, mi mamá estaba súper angustiada al lado de mi papá, arrodillada al lado de mi papá. Mi papá estaba agarrado de la silla así, lelo, mirando a la nada. Mi mamá estaba con una botella de agua bendita. Y yo dije, ¿qué pasó? Y mi mamá me sacó para la calle y me explicó que algo se le había intentado meter a mi papá y que le salían como bolas acá, por el cuello, que ella veía que como que le salían bolas y mi papá no podía hablar ni gritar, pero trataba de pedir ayuda, ayuda, ayuda. Entonces a ella lo que se le ocurrió fue traer el agua bendita y empezar a rezar, a rezar, a rezar. Y como ella es muy rezandera, ella sí es de rezar todas las noches, hasta que por fin esta cosa que sea lo que fuera se fue. Yo me acuerdo que por este evento mis papás hicieron lo posible y vendieron esta casa. Y ahí pues se acabó todo el detalle porque ya vendieron la casa y pues no volví a ver este ente o lo que sea. Esa fue una de mis historias, así como una de las tantas historias. Bueno, así pasó con esta historia y terminó ahí. Y pues yo empecé a olvidar este tema de los espíritus y todo esto, empecé a olvidarlo. Pasaron unos años, yo tuve, en esa época estábamos viviendo en un barrio llamado Provenza, en Bucaramanga. Monté un ciber, ahí fue donde monté un ciber y pues me iba bien, súper bien.
Ahí conocí al que actualmente es mi esposo. Me casé con él. Y pues yo seguía con estos sueños de la gente que se moría, o sea, parientes o gente que conocía que se morían y soñaba con ellos y toda esta cosa, pero para mí me parecía súper normal todo esto. Me soñaba también con mi abuelo. Mi abuelo, pues sí, lo vi durante muchos años, vi ¿cómo se dice? Su sombra. Vi su sombra, pero yo no sentía que estuviera ahí para asustarme ni nada. Esto era como que estaba ahí. Bueno, pero de un momento a otro ya dejé de tener estas visiones y todo esto. Me casé, me fui para Argentina y estando en Argentina, pues yo me sentía súper bien, súper cómoda, empezar una nueva vida con la persona que elegiste. Y mi esposo tiene pues un hijo de otra persona. Entonces, bueno, nos fuimos a vivir todos juntos. Y yo les digo algo, yo no soy fanática de la Virgen, no soy fanática de lo que es cosas paranormales o ovnis o todas estas cosas. Yo no soy fanática de nada de eso, simplemente soy fanática del planeta, o sea, como te digo yo, de que me encanta los animales, el planeta, el aire, todo esto. Para mí no existe nada de lo demás en ese momento. Estoy hablando de ese momento, en ese momento. Sin embargo, mi esposo sí es de los ovnis, de que avistamientos, de que no sé qué más. Y para mí era todo como muy loco, porque yo también tengo un primo que también es como fanático de eso. Y pues yo nunca lo entendí, pensé que era todo como de que era fanático porque las películas. Pero nunca entendí el tema de que sí existen o no existen. Nunca me interesó. Y mi esposo sí, que los avistamientos, que esto y lo otro. Y yo nada, le daba pelota porque yo decía, me casé con un fanático de eso, pero yo nada que ver, yo no tengo por qué ir como él. Pero él, un día me acuerdo tanto, que ese día él me llamó, él estaba trabajando en la empresa y me llama por teléfono. Teníamos teléfono inalámbrico, la primera vez que tenía un teléfono inalámbrico. Así que yo dije, si me caso quiero tener uno. Entonces tuvimos un teléfono inalámbrico. Y me llama por el teléfono y me dice, amor, asómate que estoy viendo una luz cerca de la casa. Yo digo, pero ¿cómo usted sabe que es cerca de la casa si usted está trabajando en la planta y la planta queda como a 15 minutos de la casa? Y él me dice, anda, anda, salí, así como hablan los argentinos. Y yo salí con el teléfono y le digo yo a mi hijastro, ven Lucas, que tu papá dice que hay una luz, debe ser un ovni o algo así. Entonces viene mi hijastro y conmigo salimos, pasamos la puerta de la calle y ahí ya estaban haciendo muros afuera de la casa para poner reja y todo eso. Pero en ese entonces no estaban las rejas, solo los muros, así que uno hace para poner rejas. Entonces yo me asomo y digo, yo no veo nada. Entonces de repente me dice el nene, mira, esa debe ser la luz que dice mi papá, pero eso debe ser un lucero o un avión. Entonces yo me quedo mirando la luz. Pues sí, ¿no? Es como un lucero, pero muy grande. Y cada vez lo veíamos más grande. Y más grande, y más grande, y más grande. Yo dije, pero yo pensé en el momento, yo no pensé en nada de ovni, nada de eso. Yo pensé que era, te lo juro, pensé que era un avión que se venía a punto de estrellarse con nosotros. O sea, mi cerebro fue tan racional en ese momento que dije, es un avión y se va a estrellar. Pensé que se iba a estrellar en nuestra casa. Cuando de repente se detuvo esa luz y ya no fue oscura, ya tenía colores. Y era cuando vos después de esa luz, haces foco con tus ojos, tratas de hacer foco en la oscuridad, lo que veo y lo que ve el nene es una cosa inmensa. Inmensa, que yo digo que si fue una broma, fue una recontra broma de películas de extraterrestres. Era un
platillo. Me acuerdo que era una luz, no era amarilla brillante, era amarilla como tenue, como, no sé cómo explicar, y un color, no era rojo, era más, ay, es que ojalá tuviera los colores así, no era rojo brillante, era rojo casi tirando a rosado, un rojo raro. Y era, no sé qué color era la nave en sí, o el platillo este, pero era un color, en la noche se veía como un gris oscuro, ay, no sé, como un gris oscuro metalizado, pero oscuro, no era plateado, no, era gris oscuro, como un poco metalizado, pero no era totalmente plateado como uno lo ve en las películas, que no era. Y no se escuchaba nada. Era como que no tenía motor, te lo juro. Yo decía, ¿eso cómo está volando si no tiene motor? No tiene motor. Estábamos con este nene parado uno al lado del otro, yo lo agarré de la mano y yo alcancé a decirle a él lo que yo siempre estuve acostumbrada a decir, que fue, en nombre de Dios, ¿qué es lo que quieren? De lo contrario, váyase, que están invadiendo mi espacio. Le dije al nene que diga eso mentalmente, así súper rápido, y yo también empecé a decirlo. Y yo calculo que él también lo dijo, porque si a vos te dices, decía algo en un momento así, ¿cuál lo decís? Y estábamos en eso y esta cosa no se iba de enfrente de nosotros, no se iba, no se iba. Para mí fue como un minuto. Para mi esposo, que estaba en la planta, fueron más minutos. Para mí fue un minuto. No fue mucho, para mí fue todo tan rápido. Pero resulta que esta cosa no se iba. Entonces al nene le dio susto, porque es de normal. Si hay algo que no se va, ¿qué vas a hacer? Salir corriendo. Él me soltó de la mano y salió corriendo para la casa. Él salió corriendo para la casa y cuando yo me volteo a darle la mano al nene, este nene ya había salido, pero a mí. Entonces yo volteo de nuevo para ver esta cosa inmensa y ya no estaba. Entonces yo me quedé mirando al cielo y vi que otra vez se convirtió en lucecita. Y otra vez se convirtió en lucecita y se alejó y se alejó. Entonces en ese momento yo entro corriendo para ver qué pasó con este nene y estaba súper asustado, obviamente. Estaba súper asustado y todo. Pero sin embargo en esa angustia yo, de todo lo que me ha hablado mi esposo con respecto a estos temas, él me había hablado, me acuerdo que él me había hablado, en ese momento me acordé que él me había hablado que cuando uno ve ese tipo de cosas a veces pasan cosas raras. Entonces yo le dije a él, hagamos lo de este método que tú dibujas algo o yo dibujo algo y tú tratas de concentrarte a ver si lo ves, como para tratar de distraerlo. Entonces le dije yo a él, yo voy a dibujar algo y tú cierras los ojos y tratas de ver qué es. A ver, de esa forma lo tenía como ocupado para que no se angustiara tanto. Entonces yo empecé a dibujar y él cerraba los ojos y yo decía, a ver, ¿qué es? Le preguntaba yo así tomándole el pelo de, ¿qué es? ¿Una casita, un carrito, un arbolito? Y él decía, no veo nada, no veo nada. Y que no veía nada. Yo agarré y le digo, bueno, ahora lo voy a hacer yo. ¿Vale? Sí. Le digo, ahora tú dibujas en ese papel. Tú dibujas, yo cierro los ojos y trato de adivinar lo que estás dibujando y yo lo voy a dibujar. Entonces me dice, bueno, listo. Yo cerré los ojos y él empezó a dibujar. Y yo empecé, cuando yo cerré mis ojos, yo empecé a ver cómo se dibujaban rayas y figuras. Sí, como cuando vos cierras los ojos y empiezas a ver como que algo se está dibujando. Pero no lo vi a colores, o sea, solo vi los rasgos, los movimientos que se hacían. Entonces yo agarré y dibujé con los ojos cerrados en el papel. Abrí los ojos y yo dije, no, esto es una locura, ¿no? Pero yo lo hacía más que todo para que él se distrajera. Cuando yo vi el papel de él y mi papel,
eran lo mismo. Yo dije, oh, mira qué casualidad. Bueno, agarré y le dije, bueno, ponga otro. Yo cerré los ojos y él hizo lo mismo y yo veía de nuevo ese dibujo. Y volvíamos y comparamos, ¡ah! ¿Otro? Entonces ya el nene me dice, ay, Andrea, me estás haciendo trampa. Yo no, pero ¿cómo voy a estar mirando? Él se puso más lejos de mí para que yo supuestamente no lo espiara. Y volvió a pasar lo mismo. De 100%, los 100% le adiviné qué era. Y cada vez le decía yo a él, póngame lo más difícil, haga dibujos mucho más complicados. Y me acuerdo que él hizo una casa, eso le hizo casa, las rayas, todo, todo. Y yo le dibujé lo mismo, porque yo iba dibujando los mismos rasgos que él iba haciendo. Entonces por eso era que me quedaba exacto el dibujo. Yo pensé que con esto lo iba a distraer y resulta que lo que hice fue que lo asusté más. Y se asustó muchísimo más. Y yo me acuerdo que él soltó todo y salió corriendo a la cocina y sacó un cuchillo y decía, yo duermo con el cuchillo porque me da miedo. Yo le decía, no, no tienes que sentir miedo, ya se fue, que esto y que lo otro. Cuando llegó mi esposo a la casa, el nene se había quedado dormido con un cuchillo así que se lo quitamos así despacito para que él pudiera dormir. Pero después de esto no se volvió a hablar nada en la casa porque no queríamos que él pues quedara súper traumado. Él ya ahora tiene sus 20 y pico. No sé si él recuerda, no sé si él ha contado a alguien esto. La verdad que no lo sé. Tocaría preguntárselo. Y nunca se lo he preguntado por temor a revivir quizás momentos que ya los haya olvidado. Así que pues no le tocaba el tema. Bueno, esto fue lo que pasó y mi esposo, me acuerdo que mi esposo me decía, no, boluda, yo siempre quise tener una situación así, ¿por qué no me pasó a mí? ¿Por qué a vos que no crees en eso? Que no sé qué más. Y yo le dije, pues capaz que me pasó para que crea, pensé yo, ¿no? Y él súper triste, no, yo tanto esperarlos y sí, y eso es cierto, él casi todas las noches iba afuera a mirar a ver si encontraba alguna pepita todas las noches desde que yo me casé, él hacía eso. Y él me decía, ay, si yo ese día no hubiese trabajado, estaría aquí, Bueno, eso pasó. Pero resulta que, como ya saben, yo no creía en lo de los ovnis ni nada de esto. Pero después de este crucial momento, empecé a sentir más cosas de lo que antes sentía con respecto a los que ya le había contado de mi infancia. Empezó a hacerse más profundo el tema de los sueños. Empecé a predecir en los sueños más cuando las personas están enfermas, personas que conocía, ¿no? Que están enfermas, o cuando, por ejemplo, algún tío se iba a morir, yo llamaba a mi mamá y le decía, mira, mami, necesito que vayas a la casa de tal tío o familiar y hables con él y pases un momento con él. eh, Dale lo mejor que puedas porque no sabemos hasta qué momento lo vamos a tener. O sea, yo no le decía directamente lo que iba a pasar, pero sí trataba de que como que ella tenga el tiempo de despedirse. Pues ella me hacía caso, hasta que después ella se dio cuenta que yo cada vez que le decía eso, al poco tiempo se moría. Entonces ahí fue cuando ella se dio cuenta de que por qué siempre yo le avisaba que vaya a estar con esa persona y al poco tiempo se moría. Entonces ahí fue cuando yo le dije que era lo que estaba pasando, que eran los sueños que yo tenía.